Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Agradezco a la doctora Ari Rivera que anda por aquí. Su invitación a Jaime Rivera, amigos, compañeros de muchos años atrás, desde que él estaba haciendo su entrenamiento ahí en el G. González, ahí estaba yo de fellow de cirugía craneofacial. No lo veo por aquí, pero de todos modos hagan extensivos mis saludos. Vamos a hablar un poquito de lo que ha avanzado en la medicina, de lo que ha avanzado en especial la cirugía plástica. Es que no lo quiero sacar esto. De lo que ha avanzado en la cirugía plástica en los últimos años, y aquí indiscutiblemente que muchísimos de los procedimientos que nosotros podemos hacer es gracias precisamente a la anestesia. Yo siempre he dicho, no es porque estoy en el colegio mexicano de anestesia, pero la anestesia es curativa y también es para este tipo de pacientes. Las quemaduras constituyen un problema social en México muy importante, más del que nos imaginamos. Tan es así que próximamente está por abrirse el Centro Nacional de Quemaduras dentro del conjunto del Centro Nacional de Rehabilitación. Es un hospital prácticamente de cuarto nivel donde va a haber investigación, enseñanza, hospitalización y donde se van a generar todas las pautas precisamente para manejar este tipo de pacientes. Ya hacía falta en México una estructura de esta naturaleza, puesto que seguimos muy atrasados desde el punto de vista tecnológico en muchísimas cosas y obviamente esto repercute en la mortalidad de los pacientes. Uno de los problemas fundamentales en el manejo del paciente quemado, indiscutiblemente, que es la tecnología. Hoy en día, si no tenemos tecnología, aunque digamos que somos muy buenos operando, que hacemos cosas excelentes, vamos a quedar a la saga y eso va a tener repercusiones en muchos sentidos. Indiscutiblemente que las quemaduras es uno de los traumas más severos que sufre el cuerpo humano. Nosotros consideramos que todas las quemaduras que tengan estas características deben de ser consideradas quemaduras graves. Más allá del 25% de segundo grado en adulto, 20% en niños y del 10% de tercer y cuarto grado. O sea, aquí hay un poquito de discrepancia a veces en las clasificaciones, pero digamos que son de tercer grado. En términos generales, estas son las características que tiene una quemadura grave. Hace unos años que estábamos en el Hospital Rubén Leñero como jefe de cirugía plástica y de la unidad de quemados, sacamos algunas estadísticas que realmente son impactantes para nosotros. El tener un alto índice de quemaduras eléctricas hace todavía más complejo el manejo del paciente quemado. Más complejo porque indiscutiblemente que las quemaduras eléctricas son las más difíciles de manejar desde todos puntos de vista. Y llegando a una institución con pocos recursos, tantos recursos humanos como recursos económicos, hace mucho más complejo el manejo de este tipo de pacientes. Afortunadamente se pudo modernizar esta unidad y de alguna manera, bueno, pues ahora tienen mejores instalaciones, hay gente muchísimo más preparada y obviamente eso está repercutiendo en la morbilidad de los pacientes. Sin embargo, también nos llama la atención que casi el 50% de los pacientes es de fuego directo. Y después de las quemaduras eléctricas, las quemaduras por fuego directo siguen precisamente en gravedad. O sea, finalmente estamos atendiendo pacientes muy graves. Si nosotros hiciéramos una inferencia de cuántos pacientes podrían quemarse aquí en la Ciudad de México nada más, la morbilidad es de 0.5%. Entonces, si nosotros consideraríamos que hubiera 10 millones de habitantes en la Ciudad de México, deberíamos de tener por lo menos 50,000 pacientes quemados. Es un número brutal para la capacidad instalada, para los recursos humanos, y de estos el 10% requieren hospitalización. Estamos hablando de 5,000 ingresos por año, nada más en la Ciudad de México. Esto rompe a cualquier esquema de salud. Por eso, obviamente, las campañas de tipo preventivo tienen muchísima repercusión y es en lo que más énfasis debemos de hacer. Les digo, se va a inaugurar próximamente el Centro Nacional de Quemaduras, que va a ser el que lleve la pauta, afortunadamente con tecnología de punta como vamos a ver. Estas son las imágenes del Hospital Weimar de Sacramento, California, donde seguramente por ahí algunos de ustedes se van a identificar. A lo mejor es el Güerito Rivera, Sari, algún otro anestesiólogo.
3 o 4 anestesiólogos para un paciente quemado. Ustedes díganme, aquí en la Ciudad de México, en cualquier institución, trabajé también en Magdalena de las Salinas, 28 años nada más, y a veces difícilmente teníamos un residente o un médico de base que estuviera con nosotros para atender a los pacientes quemados. Cada paciente requiere aproximadamente de 8 cirujanos plásticos, afortunadamente, desafortunadamente para nosotros, afortunadamente para el paciente, y un promedio de 2 o 3 anestesiólogos, con todo el monitoreo que ustedes se puedan imaginar. Es la única manera en la cual se pueden abatir los tiempos promedio de estancia y la morbilidad en los pacientes. Estos pacientes se están operando prácticamente a las 24-48 horas. Una vez que está estabilizado el paciente, inmediatamente entra en la debrinación quirúrgica bajo un protocolo ya bien establecido que tienen ahí. Yo me pregunto, ¿cuándo podemos hacer esto en México? Muy difícilmente vamos a poder contar con 3 o 4 anestesiólogos, un equipo de 8 cirujanos plásticos al mismo tiempo, ahora sí, como dice el dicho, para echarle un montón a estos pacientes y sacarlos adelante. A veces queremos hacer una debridación inicial. Cuando bien nos va, podemos hacerla al 5.º día. Y aquí hay muchos tabús, porque que si está estable, que si no está estable, que si va a perder sangre, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos tienen todos los recursos, toda la sangre que quieran, cuando quieran, todos los sustitutos de sangre, de plasma, etcétera, etcétera. Y por supuesto, los quirófanos a disposición cuando así se requieran y todo el personal entrenado para esto. Esa es una de las razones por las cuales pacientes del 90%, 95% inclusive de quemaduras salen adelante sin muchas complicaciones. Acá nosotros difícilmente, cuando un paciente llega al 80%, podemos sacarlo bien y sin tantas secuelas, que esa es la otra, porque muchas veces los pacientes salen adelante, pero con muchísimas secuelas. Entonces, una de las cosas que se tiene que hacer aquí en este país, obviamente, es contratar más personal médico calificado, muchos anestesiólogos y muchos cirujanos plásticos para el manejo de este tipo de pacientes. Entonces, aquí lo ven, es un mundo de gente. ¿Por qué? Porque debridaciones grandes que nosotros estábamos manejando un 10 o un 15%, que ese es un parámetro desde hace 30 o 40 años, pues no se ha podido modificar precisamente porque no tenemos tanto el personal ni las instalaciones. Ellos hacen debridaciones prácticamente de todo el cuerpo, prácticamente de 100% si se requiere, y obviamente con todos los recursos tecnológicos para poderlo hacer. Desde el momento que llega el paciente, obviamente nosotros tenemos que hacer las clasificaciones a ojo pelón, clínicamente, con nuestra hojita ahí. Sin embargo, pues ellos tienen muchísimas formas de hacerlo, fotografías, escáneres, Dopplers, todo digitalizado, para que se calcule perfectamente bien cuál es la superficie quemada, y en ese momento ya existe todo un protocolo de manejo que son basados precisamente en el ATLS, aquí en este caso sería el ADLS, donde se tiene bien calculada la extensión del paciente quemado. Si nosotros solamente no tenemos esto, bueno, pues nos lleva más tiempo en hacer las clasificaciones, nos lleva más tiempo en hacer un diagnóstico y obviamente en meterla a un protocolo de manejo. Nosotros tenemos que hacer diagnóstico clínico, saber diagnosticar las quemaduras de primer grado, de segundo grado superficial, de segundo grado profundo, tercer grado, etcétera, etcétera. Muchas veces nos equivocamos y esto tiene impacto en el pronóstico, porque no es lo mismo tener un paciente del 20 o del 30% de quemaduras de segundo grado superficial a que fueran de segundo grado profundo o de tercer grado. Bueno, pues la tecnología es la tecnología. Dopplers, láser para hacer diagnósticos de certeza perfectamente bien, donde tienen un diagnóstico de certeza de las profundidades, de las extensiones, que son dos de los parámetros más importantes para poder hacer un pronóstico en este tipo de pacientes. Ojalá que en el Centro Nacional de Quemaduras pues puedan tener todo esto y ojalá muy pronto en todos los hospitales donde hay atención del paciente quemado. Nosotros a veces tenemos que utilizar los cuchillos clásicos, cuchillos de Blade, a veces hojitas de rasurar, etcétera, etcétera.
¿Cuándo? Eso todo el mundo de ustedes que ha trabajado con alguno de nosotros en algún servicio lo conoce y lo sabe. Bueno, pues ahora ellos tienen bisturís especiales, etcétera, etcétera, que van haciendo excisiones poco a poquito para graduar perfectamente bien el nivel de profundidad y obviamente poder hacer cualquiera de estos procedimientos que se requieran en un momento dado. Pero todo esto se hace prácticamente a las 24 horas. Aquí es muy difícil, repito, meter un paciente a las 24 horas y ya tenerlo prácticamente en un protocolo quirúrgico. Estas excisiones, obviamente con cuchillos de blade, luego resulta que hay cuchillos de blade pero no hay hojas, entonces se nos complica mucho la existencia por la falta de recursos. Sin embargo, las excisiones, como yo lo comentaba inicialmente, nosotros teníamos un límite. Ya el límite para ustedes como anestesiólogos y un límite para nosotros como cirujanos. Cuando nosotros les decíamos vamos a hacer una excisión tangencial del 20%, todo el mundo se espanta. ¿Por qué? Porque requiere sangre, requiere plasma, requiere todo lo que ustedes saben. Los sangrados son muy abundantes, no hay manera de cubrirlos y generalmente un paciente de arriba del 20% de una excisión tangencial temprana o una debridación, pues generalmente termina en terapia intensiva, por lo menos en terapia intermedia. Contando con todos los recursos, pues obviamente estos pacientes van a estas unidades pero van estables. ¿Cuál es uno de los problemas más graves? Todo esto. ¿Qué necesitamos poner? Homoinjertos, autoinjertos, piel preservada, queratinocitos, matrices dérmicas, apósitos biológicos, etcétera, etcétera. Ya los hay en nuestro país, ya los estamos usando, pero a veces los tenemos que usar en algún caso en especial, para algún tipo de pacientes, porque no es una rutina en los servicios de quemado tener todo esto. A veces tenemos que conveniar o conciliar con los laboratorios que nos ayuden a hacer un protocolo con alguno de estos productos en cierto tipo de pacientes, pero no es una rutina. Lamentablemente, cada cosita de estas, ahorita lo vamos a comentar, cuesta muchísimo dinero y sigue siendo el problema el dinero en este país. Aparte de que existe poco, pues el poco que existe pues se lo llevan nuestros políticos. Tener la instrumentación adecuada como manoplas especiales, esto nos evita precisamente una persona o dos personas, podemos colocar los injertos con mejor disposición, no nada más para cubrirlos por cubrirlos, sino ponerlos en unidades estéticas de la mano, como está perfectamente descrito desde hace muchos años, o unidades estéticas en la cama. Sino no se trata nada más de parcharlo por parcharlo. Y muchas veces no se puede hacer porque la instrumentación que tenemos no es la adecuada para tomar ese tipo de injertos o porque no existen injertos con piel criopreservada como la tienen ahí. Prácticamente tienen bancos que en cualquier momento en las cantidades que se requieran las pueden obtener inmediatamente. Esto da la pauta precisamente ¿para qué? Para que el paciente se estabilice, para que las áreas cruentas de quemaduras superficiales repitelicen y darle la oportunidad a que este paciente salga lo más rápido posible. ¿Cuándo tendremos esto? No lo sé. Es un sueño, ojalá que este Centro Nacional de Quemaduras pudiera tener todo esto. Sin embargo, es muy curioso. El Epifast, que son queratinocitos precisamente cultivados, pues los inventó un mexicano. Los mexicanos somos muy buenos. Se inventó el doctor Galí Curi y el doctor Simón Bolívar, desarrollados en el Centro de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Pero ¿qué pasa? No hay lana, entonces la patente la compran compañías americanas y nos la devuelven al doble, al triple, al cuádruple de precio. Pero es tecnología básicamente desarrollada por médicos mexicanos. ¿Cuáles son las funciones? Principalmente estas, y tiene muchísimas ventajas. Si normalmente una quemadura de segundo grado superficial nosotros la dejábamos a que epitelizara solita, más o menos en 14 días tendríamos ya un epitelio nuevo. ¿Qué pasa si nosotros le ponemos queratinocitos de estos? Prácticamente reducimos el tiempo a una semana. O sea, una semana para un paciente quemado es muy importante desde el punto de vista de morbilidad, muy importante de los costos y los gastos hospitalarios. O sea, prácticamente nos estamos disminuyendo el tiempo a la mitad del tiempo para poder
restablecer el paciente. Si a esto le sumamos que prácticamente a las 24, 48 horas ya existe un protocolo de manejo donde ya está bien establecido qué pacientes entran, cuándo, cómo, etcétera, etcétera, pues obviamente la rehabilitación temprana del paciente es muy rápido. Estas son las indicaciones de uso, no necesariamente en las áreas cruentas de la quemadura per se, también en las áreas cruentas de las zonas donadoras. Si un paciente tiene un 50% de quemaduras y nosotros le tomamos un 50% de esas áreas, prácticamente estamos convirtiendo a un paciente en el 100% quemaduras. Entonces, si no tenemos con qué cubrirlo, vienen todos los desequilibrios hemodinámicos que ustedes conocen perfectamente bien y por lo tanto las complicaciones. Si nosotros tuviéramos a la mano sin ton ni son estos queratinocitos, no tendríamos ningún problema para sacarlos adelante luego. Y se pueden utilizar en otras áreas, inclusive en procedimientos cosméticos también lo vamos a utilizar. Y bueno, veamos aquí algunos ejemplos que se pueden hacer con esta tecnología. Pacientes con quemaduras de segundo superficial y profundo por fuego directo. Estos eran los manejos iniciales que hacíamos hace algunos años. Colocábamos el Epifaz. Tiene la ventaja de que no necesitamos quitarlo. Prácticamente nosotros se lo ponemos y lo podemos dejar 8 o 10 días, inclusive hasta un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente en ese tiempo ya epitelizó nuevamente, el paciente va a salir sin ningún problema. Sin embargo, si no tenemos este recurso de entrada, vamos a tener 14 días de hospitalización. Si es que no se nos complica, el dolor que tienen estos pacientes en automático, una vez que se ponen los queratinocitos con la piel cruenta, inmediatamente se les quita el dolor. Entonces, son pacientes que ya no sufren como sufrían en antaño o cuando se manejan los pacientes con las técnicas tradicionales, independientemente de que los días de estancia se reducen de manera importante. Y eso tiene una repercusión económica muy importante tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas. Algunos de estos pacientes son privados del Hospital La Linde, precisamente, donde podemos tener este tipo de recursos. Esto era, al principio, los teníamos que cubrir. Sin embargo, la experiencia nos enseñó que no era necesario. Bastaba y sobraba con que estuviera bien adherido la capa de Epifaz, y hoy en día ya no hacemos estos vendajes oclusivos. Y veanlo, quemadura de segundo grado superficial y profundo en algunos lados a los 7 días. Esto era imposible hacerlo antes de que tuviéramos este recurso, hace 4 o 5 años. Definitivamente eran pacientes que tenían muchísimas secuelas, muchísimas contracturas, muchísimas cicatrices hipertróficas, queloides, etcétera, etcétera. Porque otra de las ventajas que tiene esto es que mejora mucho la calidad de la cicatriz. O sea, siguen haciendo cicatrices, por supuesto, si son quemaduras profundas, como esas que estamos viendo aquí. Sin embargo, la calidad del epitelio y la calidad de la piel es muchísimo mejor. Y vean aquí, prácticamente a los 21 días, seguramente aquí va a estar algún procedimiento secundario, pero le repito, esto no se podía hacer hasta hace unos pocos años. Aquí está inicialmente y aquí está en una parte donde están las quemaduras más profundas, prácticamente después de 21 días. Algunas otras quemaduras que son un poquito menos profundas, pues obviamente son más fáciles de manejar. Sin embargo, por el hecho de estar en un área especial como la cara, el cuello, son consideradas también quemaduras graves. Se les pone el Epifaz y vean aquí a los 7 días prácticamente, salvo algunas que son un poquito más profundas, está epitelizado perfectamente bien. Ya no tienen dolor estos pacientes. Aquí la tenemos. Y finalmente una inicial y una después de 21 días. Estas cicatrices obviamente hay que darles otro manejo, pero con esto prácticamente los estamos dando de alta rápidamente. Inclusive muchos de estos pacientes pueden ser manejados de manera ambulatoria. Aquí vemos igual otras quemaduras en la cara, en el abdomen. Aquí la vemos 14 días después.
perfectamente bien epitalizada y todo. Obviamente, repito, hay que hacerle el seguimiento a estas quemaduras, pero sin embargo esta paciente per se, por el tipo de lesión que tuvo y en la zona donde la tuvo, era una paciente que tenía que estar hospitalizada. Muchos de estos pacientes los manejamos de manera ambulatoria, porque prácticamente no hay que hacerles nada, simple y sencillamente estar vigilando que no se les caigan los queratinocitos. Y aquí la vemos toda la evolución. Antes y más o menos 21 días después, esto era bien difícil lograrlo sin estos recursos. Pacientes con lesiones en cara, con lesiones en mano, que también la mano requiere cuidados muy especiales, aquí lo vemos. Y 21 días después, prácticamente entre los 14 y los 21 días, son pacientes que están 100% rehabilitados. Aquí tenemos la inicial y aquí la tenemos 21 días después. Aquí está la mano y aquí está la mano totalmente epitelizada. Este es el último paciente de hace como un mes. Ahora Epifaz ya trae la marca, entonces les ponen aquí su marquita, los cubrimos en las áreas más importantes y aquí lo tenemos más o menos 15 días, 21 días. Es un paciente que lo vimos hace un mes aproximadamente en el hospital de Alinde. Entonces, este es uno de los recursos importantes. Gracias a esto se empezaron a desarrollar otras tecnologías. Bueno, empezaron a salir las matrices acelulares. En este caso, son básicamente matrices a base de proteínas, de diferentes tipos de proteínas que van a inducir una cicatrización a través de mecanismos complejos, nuevos tejidos, nueva epitelización. Y esto tiene la ventaja también de que es un poquito más económico, es más fácil de manejar y con ello podemos obtener tejido de granulación adecuado para muchos pacientes. Esta fue desarrollada ya hace algunos años, sin embargo nosotros la empezamos a usar hace 4 o 5 años. Esta es más o menos la forma o lo que hace este tipo de matrices que se puede utilizar no solo en los quemados, sino también en otras patologías. Son los componentes que tienen estas matrices y parte de lo que van haciendo y cómo lo van haciendo. Hay todo un protocolo donde se va describiendo día por día todos los cambios histológicos, fisiológicos que se van dando en este tipo de cicatrices. Parece una tontera, es un pedacito de papel prácticamente. Con este pedacito de papel obtenemos también lo mismo que con los queratinocitos. Menos días de hospitalización, un periodo de hospitalización que lo podemos reducir hasta un 40 o un 50% en algunos de estos casos. No duele, esta es la otra ventaja. Una vez en contacto con la cara quemada, aquí la vemos, casi se integra y al momento que pasan ya 8 o 10 días, prácticamente lo tira el propio paciente. Aquí lo vemos, vean, 2 días, 4 días, 8 días y a los 10 días prácticamente restablecida la cara con estos papelitos que son matriz celular. El nombre comercial se llama Oasis. Vean, 14 días y prácticamente el paciente ya se puede ir a su casa. Ya nada más habrá que manejar las secuelas que en un momento dado pudiera tener. Otros casos igual con quemaduras más profundas manejados con esta matriz, aquí se ve. Se adhiere, no hay que quitarla tampoco, no hay que hacerle curaciones, prácticamente no hay que darles antibióticos, no hay que darles analgésicos, basta y sobra con ponerles esta matriz y santo remedio. Esto ha cambiado muchísimo el pronóstico y la mortalidad de este tipo de pacientes. Manos igual, con quemaduras de segundo grado superficial y profundas, algunas de ellas. Ahí está puesta su matriz. Ahí la vemos, aquí estamos en el día 11, prácticamente rehabilitados estos pacientes, todos les digo con mejor morbilidad. Después habrá que seguir el manejo de las cicatrices a través de prendas de compresión, etcétera, etcétera, pero ya no vemos esas secuelas que veíamos hace 10, 15 años, ¿no? Es un caso realmente increíble. Vean este niñito con estas quemaduras, aquí lo tenemos 3, 4 días después, alguna cosa así, y miren al noveno día. Sensacional realmente, ya no lloran los niños, no hay que curarlos, les repito, y por lo tanto su evolución es muchísimo mejor. Esto finalmente crea otra tecnología que son prácticamente la composición entre queratinocitos, matriz celular, con otro tipo de componentes que al final de cuentas, sobre todo para pacientes muy graves, que se llama Integra,
que son regeneradores dérmicos, que tienen una capa superficial a base de silicón y una capa profunda a base de colágeno, donde también ya existen protocolos especiales para el manejo de todo esto, la forma en la que van actuando. Todo esto ya está bien estudiado, qué sucede a los 7, 14 días, qué sucede a los 21 días, cuál va siendo el mecanismo de acción, porque este tipo de pacientes necesitamos necesariamente ponerles injertos, colgajos, etcétera, etcétera, algo que ustedes conocen perfectamente bien. Bueno, si sigamos este caso, quemaduras muy profundas. Aquí está el Integrax como un plastiquito. De alguna manera la capa más de arriba es un silicón. Este silicón lo retiramos aproximadamente a las 3 semanas. En esas 3 semanas ya tenemos una dermis y lo único que necesitamos es ponerle epidermis. O una de dos. O le ponemos oasis o le ponemos queratinocitos o lo injertamos a este paciente. Veanlo aquí, varios días después, ya con sus injertos. Áreas muy profundas de quemaduras, en áreas difíciles técnicamente. Aquí estamos mostrando cómo se pone el Integra. Aquí está la capa de silicón que tiene. Aquí le pusimos injertos mallados 3 semanas después. Una vez que usamos el Integra, le ponemos injertos mallados porque el área cruenta era demasiado grande. Ahí le tenemos. Las manos prácticamente en estas condiciones son manos que a veces tendríamos que poner injertos de espesor total, prácticamente 3/4. A veces es imposible obtener este tipo de injertos. Le ponemos Integra, le ponemos injertos mallados. Ahí va nuestro paciente varios días después. Ahí lo tenemos ya casi como al mes y medio aproximadamente, porque son quemaduras muy profundas, muy severas. Y aquí lo tenemos, hasta ahora se llama mascarita sagrada, todos lo conocemos ahí en el hospital, porque se quemó la cara, se quemó los brazos y todo, y esto lo podemos hacer más o menos en un mes y medio, cuando tenemos estos recursos. De otra manera eran pacientes que estaban condenados a estarse meses y entradas a quirófanos, debridaciones, en fin. Pues yo le agradezco al doctor Rivera, Jaime, la brillante trayectoria que ha tenido en los últimos años. Yo lo conocí chiquito, todo lo cargaba en brazos. Bueno, está chiquito, pero más madurón. Probablemente por todo lo que has hecho, Jaime, muchísimas gracias. Y quisiera invitarlos a que conocieran el Centro de Capacitación de Alinde. Ustedes que son anestesiólogos, se acaba de inaugurar, yo creo que es el centro más avanzado de capacitación, con maniquís, con robots, para manejar todo lo que son la TLS, ACLS. Tienen robots que lloran, que chillan, que los pueden programar para que tengan intubaciones difíciles, en fin, simular muchísimas patologías. Está a disposición. Y es actualmente el único centro de esta naturaleza que existe en todo el país. La verdad, vale la pena que nos conozcan. Cuando ustedes hagan cursos de vía aérea de intubación difícil, lo pueden hacer. Hay un robot que se llama Quinto, que llora, gime, habla, responde, se mueve, en fin, y tiene un programa de computación sensacional para que ustedes puedan practicar todo lo que es las intubaciones de todos puntos de vista. Pues muchísimas gracias.